primeros años de la maternidad fueron bien duros porque si bien yo seguía trabajando en mi estudio, en mi taller, te frisa directamente hasta que, o sea, la gente cree que te estás dedicando solo a ser mamá, que era tu sueño ser mamá y que no querés hacer otra cosa más que ser mamá. Y eso es un imaginario colectivo que está muy fuerte y fue como, y esa parte fue muy dura, porque si bien yo por otro lado sentía que mi práctica se había profundizado, que mi mirada se había agudizado, que yo que utilizaba mucho mejor el tiempo, porque bueno, ahora al ser mamá es como hay algo del tiempo que es mucho más efectivo, pero por otro lado, si siendo mujer había una pared de concreto, de repente se hizo de hierro. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas en América Latina y el Caribe. Una producción de Marea Género Artes y Humanidades, en colaboración con La Lupa, periodismo con perspectiva de género. Hola, buen día, buenas noches. Esto es Margarita Se Asoma en un día muy especial porque estamos inaugurando un nuevo capítulo, una nueva propuesta. Margarita tiene ganas de entrevistar artistas del continente, artistas latinoamericanas y del Caribe, compartir las experiencias de cada una de ellas como mujeres y como artistas. Hoy, para inaugurar esta nueva sección, vamos a contar con una persona que queremos mucho, que tiene un camino artístico muy interesante y la voy a dejar presentarse. La propuesta es la siguiente. Me gustaría que te presentes de la forma siguiente. En 3-4 frases cortitas. Primera empezaría por soy, la segunda empezaría por estoy, la tercera empezaría por habito y si querés sumar una cuarta, adelante. Muchas gracias por este espacio y por esta entrevista. Soy artista visual, alquimista del color, me gusta pensarlo así, ya que mi búsqueda es 100% en relación al color. Estoy en un momento de transición, estoy mudando mi estudio, mi taller, así que estoy en el aire, pero estoy en el aire en este momento, igual trabajando en el aire, digamos. Y habito Latinoamérica. Habito en Buenos Aires, pero habito Latinoamérica en el sentido más como conceptual y el modo de hacer de Latinoamérica. Bueno, entonces te voy a nombrar, si te parece bien. Nuestra invitada de hoy, a quien agradecemos un montón haber aceptado la propuesta, se llama Lucila Gradín. Bueno, me gustaría justamente que empieces a contarnos un poquito de esa alquimia del color. La alquimia, ¿no? Ese arte tan antiguo que trabaja con plantas, con materiales, materia, hablabas de aire. ¿De dónde surge? ¿Cómo te surge ese tipo de trabajo artístico? Bueno, en realidad hace mucho, o sea, siempre, yo nací en la Patagonia, en Bariloche, y siempre el juego y mi percepción del mundo y el universo era como salir afuera y agarrar plantas, machacarlas, tratar de hacer perfume o cosas, que aparezcan cosas. Entonces de ahí creo que empezó como una búsqueda un poco alquímica, sin saber bien hacia dónde, pero era transformar eso en una fragancia, en un olor, o en algo para dibujar, en un color. Y bueno, después eso creo que se fue complejizando y es ese mismo juego que vino en mi práctica artística. Yendo y viniendo por un montón de lugares, pero siempre la naturaleza como el lugar de interés, es mi lugar de interés. Lo que miro cuando camino por la calle, o sea, ya llegué a tu estudio y vi las plantas que crecen en la medianera de ahí, como es donde tengo la atención. Y la alquimia del color, entonces surge a partir de empezar a trabajar ya después con las plantas y tratar de, bueno, todo el tiempo estoy tratando de conseguir color de diferentes plantas. Yo digo que soy una alquimista porque el color que se obtiene no tiene que ver generalmente con lo que la planta, por ahí la planta es verde, pero el color que sale es azul. Entonces, el proceso de transformación y esa experimentación es también lo que me interesa. Que después termina en una obra, ¿no? Termina en un objeto y muchas veces también pareciera que es obra textil, que yo digo que no soy artista textil, sino que llevo al textil por el color. Porque mis líneas de investigación, para yo saber qué planta es pintoria o no,
recurro a los textiles como ancestrales, que ahí se hacían con plantas, excepción cochinilla, que es un insecto que vive en el cactus, que yo no trabajo con cochinilla, pero bueno, los textiles generalmente eran con plantas. Por otro lado, son rastrear mitologías originarias, porque en las mitologías ellos siempre hablaban de plantas o árboles importantes. Y si esas plantas y árboles eran importantes en su mitología, generalmente tenían propiedades tintorias y medicinales. Y ahí se abre mi otra línea de investigación, que es trabajo con médicos y curanderas, homeópatas, porque toda planta que es tintoria es medicinal. Entonces muchas veces no llego a saber de una planta por los textiles, sino que termino sabiendo porque por ahí no se le utiliza una planta que tiene capacidades medicinales porque por ahí no tiene un color tan importante o no se usó, pero desde el lugar de la medicina sé que esa planta va a tener. Y la última línea es la prueba y el error, la experimentación en el taller. Y ahí hablabas de transformación, ¿no? De la importancia de la transformación, de esa alquimia. Siempre hablar de la obra abre como la posibilidad de poder ir un poquito más a fondo y reflexionar más sobre la propia práctica. Y hay algo que las plantas a mí me permiten, que es poder apropiarme apropiarme desde mi lugar y desde mi experiencia un poco más a esta cosmogonía originaria y nativa, en principio de la Patagonia, que es el lugar donde nací y me crié, y después el resto de Latinoamérica. Pienso el color como una bomba expansiva de salud y conocimiento, el color que saco de las plantas. Y las plantas también me ofrecen esta posibilidad de poder transitar y vivenciar esta cosmogonía originaria, ¿no? Porque cuando yo rastreo también qué plantas son tintorias o no, en mi investigación lo hago también a partir de rastrear las mitologías que, por ejemplo, hay muchos pueblos que eran de transmisión oral, entonces no está tan a la mano. Y bueno, eso me lleva como bastante tiempo y mucho intercambio, ¿no? Y también rastrear los nombres originarios, que fueron todos modificados como proceso de colonización. Cambiarle los nombres a las plantas generaron distancia y bueno, y ahí se corta una cosmogonía a partir de modificar el nombre de los árboles y de las plantas. Entonces, las plantas para mí son esa posibilidad de poder vivir y transitar ese mundo. Soy Margarita Se Asoma. Si te está gustando esta entrevista, dale like y compartir. También podés ser parte de nuestra comunidad de Margaritas con un pequeño aporte para que podamos seguir reportando desde América Latina y el Caribe. Ahora sí, seguimos. Como mujer, artista, ¿cómo ves la mujer en el campo del arte? Es una pregunta muy amplia, ya sé, pero ¿cómo lo vivís? O sea, además viajaste bastante. ¿Qué te parece? ¿Qué rol, qué rompe ahí capaz la mujer? ¿O qué va cuestionando la mujer ahí? Bueno, la mujer tuvo a lo largo de la historia del arte un lugar muy invisibilizado y de mucha opresión, ¿no? O sea, muchas veces mujeres tenían que firmar como hombres para poder mostrar sus cosas. Y recién ahora se está empezando a investigar las mujeres impresionistas, ponele. Recién ahora se está empezando a dar lugar. Y eso está aconteciendo en la actualidad, ¿no? Ahora estamos teniendo otra voz, o teniendo espacio, y ojalá que permanezca, porque creo que la pirámide sigue siendo patriarcal. Entonces, por ahí ahora tenemos una ventana, una luz verde, que depende también de la sociedad y de nosotras, de que permanezca, de que podamos permanecer con esa voz. En lugar, lo que la mujer trae, yo creo, o sea, que también el hombre, o sea, él puede ser sensible, ¿no? Y todo, pero bueno, nosotros también traemos la historia de la opresión y la dificultad y de tener un poco más de hambre, porque incluso cuando yo me formé, cuando yo estaba estudiando en la universidad, me acuerdo que había un libro que se llamaba Detallen, que decía Mujeres Artistas.
qué llamativo que hagan un libro que se llame Mujeres Artistas, porque no existe el libro de hombres artistas, son artistas. Creo que venimos como con muchas ganas y con mucho impedimento también, que tenemos que recuperar la confianza, porque también venimos como creo que no nos desplegamos, inconscientemente al menos, como los hombres llegan y ¡pum! Se despliegan. Nosotros estamos un poco más tímidos hasta que a poquito vas recuperando fuerza y confianza y podés empezar a desplegar un poco más. Y creo que para las generaciones futuras estaría bueno que siguen con su despliegue, ¿no? No dudar de su manera de percibir el mundo y el universo. En estos últimos años, y a raíz también de la pandemia y demás, se fueron formando muchos grupos de escritoras, grupos de WhatsApp, ¿no? Digámoslo claramente, ¿no? De una cosa muy solidaria, muy de ayudarse. Sí. ¿Eso ocurrió también en el medio del arte, las artes visuales? Sí, hubo, y un poco pre-pandemia, como varios intentos. Digo intentos porque muchas veces pues a veces termina como diluyendo porque también el marco de las artes visuales es como muy frágil y vulnerable, creo que tanto para los varones como para las mujeres más. Entonces esa precariedad y a veces esa fragilidad lo que hace también es como a veces dificulta poder sostener las cosas. Pero sí se armaron, después están artistas autoconvocadas, que es un grupo de mujeres artistas que armó un tarifario de artistas. ¿Un tarifario? ¿Qué sería eso? Un tarifario es, porque no, esto para del marco en el que estamos planteándonos, que es como muy amateur, entonces si te invitan a mostrar a un museo, saber cuánto tenés que cobrar por una muestra en el museo, cuánto te correspondería, si tenés un centro cultural cuánto te corresponde, si tenés que escribir un texto cuánto sería, si haces una charla, que eso no estaba puesto en ningún lado, entonces era como cada uno tiraba, o muchas veces se hacía gratis, generalmente gratis, con la cosa de que bueno, tenés visibilidad, la visibilidad no te da de comer, digamos. Entonces bueno, eso me parece que sí es un gran aporte y un triunfo de las mujeres. Después hay otro grupo que se llama Nosotras Proponemos, que hacen diferentes acciones, que también se sostiene, pero bueno, es cuestión de sostener. Sos, no lo dijiste, pero también sos mamá. Sí. Sos mamá de 2 chicos. ¿Cómo se hace para llevar esa carrera artística que es muy demandante? A veces te tenés que ir, a veces tenés cosas a la noche, y cómo se arma eso con una vida con el maternal. Bueno, esto me lo guardé y no lo respondí, creo que en la segunda pregunta, algo así, cuando preguntaba de las mujeres en el arte, porque creo que donde sentí realmente las dificultades del machismo y del patriarcado fue siendo mamá. Los primeros años de la maternidad fueron bien duros porque si bien yo seguía trabajando en mi estudio, en mi taller, te frisa directamente hasta que, o sea, la gente cree que te estás dedicando solo a ser mamá, que era tu sueño ser mamá y que no querés hacer otra cosa más que ser mamá. Y eso es un imaginario colectivo que está muy fuerte y fue como, y esa parte fue muy dura, porque si bien yo por otro lado sentía que mi práctica se había profundizado, que mi mirada se había agudizado, que yo que utilizaba mucho mejor el tiempo, porque bueno, ahora al ser mamá es como hay algo con el tiempo que es mucho más efectivo, pero por otro lado, si siendo mujer había una pared de concreto, de repente se hizo de hierro, porque pareciera que no hay posibilidades. Hasta que después mis hijos empezaron a crecer un poco, con una amiga artista, colega, muy querida, Elena Dan, tuvimos una experiencia, hicimos como una especie de residencia, y ahí los chicos ya tenían 3 años, creo, o 2 y medio, y ahí fue como, bueno, empezar a desplegarnos de a poco, y creo que hubo algo de una sinergia colectiva, que ni siquiera fuimos conscientes de eso, que nos empujó mucho más, algo inconsciente, pienso, pero bueno, estábamos atravesando el mismo momento y veníamos a atravesar las mismas dificultades. Entonces, pudimos desplegarnos más y eso nos llevó a otros lugares y ahora
bueno, nos encontramos con otras dificultades, que es tener más tiempo, más posibilidades, bueno, tener que viajar y dejar a los chicos y organizarse y a veces estar disputando el tiempo entre estar con ellos y tener que ir a trabajar, pero también que ir a trabajar para sostener también la familia. Bueno, eso, ¿no? Es un lugar que da un montón la maternidad, incluso para la obra. Creo que para una mujer artista, o sea, a mí me dio mucho, me sensibilizó mucho, también me dio perspectiva, pero también tiene como esta gran dificultad que hay que atravesarla. Y ojalá que en un futuro no sea un tema para una mujer ser mamá, no tener que eso, que pueda ser mamá y pueda ser artista y que no sea un impedimento. En todo caso, bueno, conseguiste avanzar un poquito con otra mujer que estaba atravesando también lo mismo. O sea, había algo ahí re interesante para mí. Sí. No sé si llamarlo sororidad, pero... Sí, y no fuimos conscientes de eso. Siempre creímos que esa experiencia, como esa institución nos había dado como la fortuna, ¿no? De poder desplegarnos. Pero para las dos quedó ahí algo como casi un hito, pero porque a partir de ahí sucedió otra cosa. Y yo creo que también, como todos los días llegábamos y hablábamos mucho de las cosas de cada una, de la vida, de las dificultades, de que uno está enfermo, de que el otro no sé qué, que se contagia, un montón de cosas de la pareja. Y eso creo que de alguna forma algo se sedimentó ahí. Y no fuimos conscientes de eso, fue algo muy orgánico y natural. Pero a partir de ahí, por ahí también es un poco esto de la sororidad o la sinergia más colectiva de darse fuerza, ¿no? Mutuamente. Y ahí sí voy a una pregunta más concreta, ¿no? ¿Cómo se negocia tu jornada, por ejemplo, en términos de horas remuneradas, trabajo remunerado y trabajo no remunerado? ¿Cómo funciona, por ejemplo, para vos una semana típica? ¿Cómo lo arman con tu pareja? ¿Cómo ocurre? Bueno, mi pareja también es artista, entonces estamos los dos como también en un mismo marco, no quiero decir problemática, vamos a decir misma realidad. Bien. En un punto, no quiero decir problemática. No. Entonces, bueno, tenemos a alguien a la mañana que nos ayuda con los chicos, después ellos van a la escuela. Y después nos turnamos cuando termina el día para quién recoge a quién y qué hacen. O sea, estamos como muy divididos en ese sentido. Repartimos bien las tareas. Y bueno, obviamente que el trabajo de cuidado no es remunerado, ¿no? Está bien. Su mamá. Los primeros años fueron bien duros también, porque ahí sí era mucho más disponibilidad mía. Bueno, tener el embarazo y todo, ¿no? O sea, ahí fui como yo estar al 100. Y bueno, después tengo mis horas en el estudio, en el taller como... ¿Siempre tuviste un estudio, trabajo? Es importante, ¿no? Tener un cuarto. Sí. Bueno, ahora estoy en el aire. Ahora estás en el aire. Ahora estoy en el Estás aire. en transformación. Sí, el estudio está en mi cabeza. El estudio está en mí. Soy el estudio. Guau, ya superaste. Claro, sí. Soy el estudio con pata. Sí, tuve siempre un estudio. En un momento lo tuve en mi casa, cuando Iván, mi hijo más grande, era chiquito, pero lo decidí yo para poder estar ahí. Venía una chica, una niñera. Yo me encerraba, en esas horas no entraba nadie, era tipo un espacio prohibido, 4 horas, o a veces más, y eso fueron 2 años que tuve el estudio en mi casa, y después después me mudé y tuve de nuevo, en la pandemia tuve que volver a tener el estudio en mi casa, pero bueno, siempre se cuidó como un espacio bastante sagrado, de que en esos tiempo-espacio, en ese momento, es mío, nadie viene a tocar la puerta. Igual se escuchan los gritos y se escucha lo que pasa, ¿verdad? No es lo mismo. ¡Mamá! Sí. Y ellos saben dónde estás. Ellos saben dónde estás. Y después me mudé a otro taller y previo había también, siempre he tenido taller fuera de la casa. O sea, siempre tuve un estudio. Bueno.
Bien, y consiguieron encontrar un equilibrio de tiempo compartido de cuidado, me parece. Sí. Recontra. Sí, también a medida que los chicos van creciendo. Y que uno va entendiendo, porque también hay algo de entender. Yo los primeros años no entendía qué es lo que necesitaba. No sabía qué necesitaba. Poco a poco fue entendiendo cuáles eran mis necesidades. ¿Cuáles seguían siendo mis necesidades? Seguían siendo mis necesidades, porque hay algo cuando nace, incluso el primer bebé, como que perdés un poco la orientación y no entendés bien cuál es. ¿Sos quién? Sí, ¿no? Hay un momento en que entregas tanto el cuerpo que ya no sabes dónde termina el tuyo, empieza el del otro y ya no sabes quién sos. ¿Y qué es lo que de la otra Lucila, qué es lo que sigue? Y qué es lo que, bueno, que hay una parte que queda atrás, que está bien, como cualquier cosa en la vida. Pero encontrar eso, volver a recuperar el hilo de quién era, me llevó un tiempo. Nunca dudé de ser artista porque nació Iván, mi primer hijo, y a los 3 meses me puse a hacer la tesis que la tenía en pausa, o sea, nunca la había encarado. Y entonces a los 3 meses ya me puse a hacer la tesis. Nunca dejé eso, pero recuperar la dinámica, el quehacer, las ganas, conectarse con el deseo. Sí, incluso el cuerpo el cuerpo. Sí, yo me acuerdo de Iván muy chiquito, y vos estabas dando una charla sobre un proyecto que habías armado con un amigo, no me acuerdo muy bien. Sí. Pero estaba ahí Iván, bebé, en tus brazos y vos contando, ¿no? Sí. Había una persona que de tanto en tanto lo agarraba. Pero... Así fue la tesis, así fue dar la tesis. Mi mamá teniendo a Iván, y yo digo, si lloras, llévatelo. Sí, ese fue un proyecto que se llamaba Marabunta, que armamos con Andrés, que era un proyecto para mí en un punto feminista. ¿Por qué? Porque fue construir. Argentina es un país que en artes visuales de repente los artistas nos sentimos un poco aislados y a veces con una dificultad en cuanto a las instituciones y cómo poder proyectar nuestra carrera afuera. Entonces los dos somos artistas y pensamos una estrategia para poder generar más lazos y más redes. Entonces la idea era traer diferentes curadores de Latinoamérica, y también hay una de España, siempre hay una excepción. Hay un europeo que siempre, se cuela, siempre hay ¿no? una excepción, pero bueno, él estaba justo en el malo ahí. Y bueno, y los lazos y las redes hay que abrirlas para todas partes también. Y entonces hacíamos una convocatoria pública y había un jurado que elegía un montón de artistas, eran 40 artistas y iban a venir, y venían 5 curadores, creo cada curador, o 50 artistas, visitaba 10 talleres de artistas, pero los traíamos al curador a Argentina. Y era pasar un buen tiempo con el artista, no era una visita de portfolio, era como involucrarse en el mundo del artista y tratábamos de que los intereses del curador y del artista sean compatibles para generar una red de trabajo profesional, cosa de poder insertarse y no que sea como una devolución teórica de lo que el artista muchas veces ya sabe, sino como algo concreto. Entonces como tratar de amplificar y generar lazos de amistad y de trabajo. Y eso lo hicimos durante 3 años. Pero previa a eso yo también había hecho un proyecto con una amiga, éramos mucho más chicas, que se llama Fernanda Vilela, esa es artista también. Y habíamos hecho un proyecto que se llamaba Artistas en Latinoamérica, y éramos 9 artistas, o 10, o 11, ya no me acuerdo, porque iban, venían, bajaban. Y había de nuevo una excepción, como siempre, que era un chico de Estados Unidos, que vivía, Seth Woolsey, que él vivía acá. Entonces la idea era hacer... Cada artista del lugar, cada artista local conseguía fondos para que vengan los otros artistas y ir a hacer una residencia. Y siempre la residencia tenía el tono al final del artista que convocaba, porque si el artista era como súper responsable, se conseguía mucho más fondos. Si el artista era más volado, se conseguía menos fondos. Y los lugares de residencia eran más improvisados. Pero era la parte de la dinámica, y eso fue interesante. Y entonces estuvimos en Buenos Aires, en Montevideo, en Río de Janeiro, en Valparaíso, en Chile, en Medellín, Colombia, en La Paz y en Cochabamba, en Bolivia. Y fue eso a lo largo de como 3 años. Y fue algo muy lindo porque para mí también tiene como un sesgo medio feminista, porque no importaba la exposición o el resultado final, era la convivencia, el convivio y también...
Por eso digo que cuando vos me preguntaste, habito Latinoamérica, porque hay una manera de hacer y de pensar y de resolver que es muy latinoamericana, ¿no? A veces decimos agarrada con alambre, pegada con chicle. Sí. Para mí tiene algo que ver con el hambre. El hambre, no el hambre de que somos hambre, sino las ganas de querer hacer. Y bueno, y se hace con lo que hay. Porque muchas veces no hay tantos recursos, ni tantas comodidades. Entonces, es como hacer a pesar de, ¿no? No encontrar excusas para no hacer. ¿Sí? Y en estos momentos, ¿no? Con este cambio de gobierno que hubo en la Argentina, si ya había poco, no sé ahora, sí. ¿No? Sí. ¿Cómo influye eso cotidiano que vivimos en tu quehacer artístico? ¿Qué decisiones tomás? ¿Cómo haces? ¿O qué modificó eso? Digo, ¿en la búsqueda de fondos? ¿O cómo haces? Más allá de que estás en el aire y sabemos que estás en el aire cambiando de taller. Bueno, en un punto para mí es resistir y creo que ahí es donde ser artista, ser escritor, ser músico, ser artista, ser un científica, la resistencia de seguir utilizando nuestro tiempo a favor nuestro. Entonces, primer punto es ese, es como voy a mi estudio, escucho música, dejé de escuchar bastante noticias que lo que hace, porque es tanto todo el tiempo y tan absurdo que lo que hace, hoy yo te decía, es como una especie de desequilibria constantemente, es como la estrategia, ¿no? Porque son cosas como distracciones y cosas que también nos enojan y al final no puedes hacer nada. Pero sí creo que podemos hacer sosteniendo nuestra práctica. Y sí creo que eso es pequeño y sucede en una escala muy chica en la sociedad, pero creo que sí es un acto de resistencia y un ejemplo de hacer con el tiempo de lo que nosotros queremos. Porque esto está pasando en Argentina, tremendo, así como más absurdo y más, no sé cómo decirlo, payasesco, no sé, violento, pero en el mundo entero hay algo como se está naturalizando vivir peor. Y no podemos naturalizar eso. Entonces, si uno también puede ser ejemplo de eso, ya sea con su práctica, ¿cómo utilizamos nuestro tiempo? Entonces, está complicado conseguir fondos cuando el Estado realmente desapareció. Hay que decirlo que tampoco en Argentina nunca había tanto. Pero, no sé, ahora a mí me invitaron a la Bienal de La Habana y yo sé que con el gobierno anterior podría ir a pedir un pasaje, pero ahora no me van a dar un pasaje para ir a Cuba. Eso está claro. Es seguir haciendo y tratar de generar. También lo que pienso es como crear el universo. Ese universo que tenemos los artistas, la capacidad de crear y de generar, bueno, sostenerlo más que nunca, es ahora. Es como cuando vas a hacer yoga y te duele el brazo y dices, bueno, es ahora cuando tenés que hacer yoga. Bueno, es ahora donde hay que ser artista. Y no lo digo desde un lugar burgués ni de meritocracia, de que hay que tener las facilidades. No. Es ahora de intentar sostener con todo los intereses y las convicciones de cada uno. Ya estamos terminando. ¿Hay algo que nos quieras leer? Una música que nos quieras recomendar? Un mensaje que nos quieras dejar en particular? A ver, voy a buscar porque yo te lo había leído justo antes. Sí. Y eso. Voy a tratar de encontrar una frase más pequeña porque es largo. En la medida en que simplifique su vida, las leyes del universo le resultarán menos complejas. La soledad no será soledad, ni la pobreza pobreza, ni la debilidad debilidad. Si construyes castillos en el aire, tu trabajo no tiene por qué perderse. Es ahí donde debe estar. Ahora coloca los cimientos por debajo. Esta es una frase del libro de Thoreau sobre verano. Es nuestro invierno, pero es el verano de ellos. El libro se llama Verano. Y me pareció muy hermosa y muy atinada para estos tiempos. Lucila Gravin estuvo con nosotras en este primer capítulo de lo que va a ser Margarita Entrevistas. Estamos muy contentas de que hayas aceptado.
muy... No, yo estoy muy agradecida que me hayan invitado. No, Es un gracias. Gracias infinito. Y de vuelta.